Cetis Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes, Los eventos y los temas que tienes que saber. Bienvenido a Tu Espacio, el podcast de estudiantes para estudiantes de Cetis Universidad. El día de hoy, como hemos hecho esta temporada, tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a tratar el tema de identidad de género. Y para ello tenemos a una invitada muy especial, la directora de la Escuela de Psicología, Marina Abeláiz. Nos va a hablar desde su perspectiva profesional sobre estos temas. Pero también vamos a conversar un poco sobre qué percibimos, qué opinamos y pues qué podemos hacer para que ese tema de la identidad de género pues nos favorezca a todos y pues bueno, tratarlo todo siempre desde la tolerancia, desde el respeto y desde el conocer, porque es muy importante para poder saber qué hacer con las cosas, qué opinar, cómo tratar a los demás, tenemos que conocer. Y de eso pues, se trata el podcast de hoy. ¿Cómo están, Pablo, Sergio, el día de hoy? ¿Cómo se sienten con ese tema? Bastante emocionado, la verdad es que desde que iniciamos este proyecto era uno de los temas que más emoción me da a tomar. A mí me encantan, obviamente no solamente porque soy parte de la comunidad, sino porque siento que todavía hay bastante área de oportunidad en la cual podemos tomar acción, sobre todo y más que nada eliminar lo que es la intolerancia a través de la mejor herramienta que es el conocimiento. Porque siento que muchas veces el odio se produce a través del desconocimiento y la ignorancia y es algo que me gustaría reeducar bastante. No sé, Pablo, ¿cómo te encuentres tú? De igual forma, muy bien y más que emocionado de poder hablar de este temazo que se los llevo diciendo desde antes. Es un temazo que me interesa bastante, que he logrado estudiar y que me he logrado introducir por parte desde otra perspectiva, que viene a ser la perspectiva queer, que es algo que pudiéramos platicar más al rato, pero estoy más que emocionado de poder tratar este tema con una profesional del área de la psicología. Entonces yo estoy puesto para darle y dar inicio a este gran episodio que tenemos preparado. Antes de presentar a nuestra invitada y antes de iniciar con el tema, recuerden que pueden escuchar este y otros capítulos del podcast en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast e incluso pueden vernos. Si es que quieren conocer nuestras caras, quieren saber qué estamos haciendo mientras escuchan nuestras voces, pues pueden vernos a través de YouTube. Nos pueden encontrar como Tu Espacio Podcast de Cetis Tijuana. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Cetis Tijuana, donde también comentamos qué temas quieren que toquemos en futuras emisiones. Recordemos pues que tenemos más temporadas que vienen, más capítulos obviamente, y por supuesto los temas que a ustedes les interesan, nos interesa a nosotros también. Gracias por escucharnos, los esperamos en otros capítulos, pero bueno, ahora sí, vamos con la invitada. Doctora Marina, ¿cómo está? Muy contenta, chicos, agradeciendo la invitación por este espacio y pues dispuesta a dialogar y ir entre todos contextualizando este tema tan interesante y que además oímos mucho en estas últimas días. Escuchamos y me encanta lo que dicen sobre cómo con el conocimiento ir desmitificando, ¿no?, estos prejuicios o estereotipos que de pronto pues venimos arrastrando ahí generacionalmente. Me interesaría mucho, doctora, aprovechando, ¿no?, que estamos iniciando. Yo siento que como lo hemos comentado en este inicio, hay mucha gente que ni siquiera sabe, ¿no?, bueno, los conceptos básicos y a qué nos referimos. Sé que está muy ligado constantemente lo que es el género con el sexo. Anteriormente en otro podcast lo llegamos a tomar, ¿no?, como por encimita, pero sí nos gustaría que pues nos declarara algunos conceptos básicos, en especial qué es el género, qué lo diferencia del sexo, ¿es un constructo social o no? ¿Qué es el binarismo de género, por ejemplo? No sé qué nos pueda comentar al respecto. Siento que son conceptos bastante importantes, ¿no?, de entender y definir. Claro, pues mira, contextualizándonos un poco, yo les voy a platicar, pues ahora sí que de lo que sé que es el funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, al final soy psicóloga educativa, pero mi especialización, mi maestría, mi doctorado son en neurociencias cognitivas y entonces para mí esto de lo que hablamos sobre estos conceptos generales, para mí parten desde una regulación del cuerpo. Es decir, yo voy a hablar de la perspectiva corporal que tiene que ver con un cerebro que finalmente funciona de manera muy adaptativa desde hace miles de años, ¿no? O sea, funciona adaptativamente y se va
socializando y construyendo también a partir de sus experiencias. Entonces, respecto a lo que sería un poco la identidad de género y si el género es lo mismo que el sexo, pues yo coincido con la literatura en términos de que la realidad es que el género es una construcción social. Es decir, la sociedad construye todo aquello que yo voy a introyectar como mi identidad de género. Y una cosa es, bueno, el cómo funciona, ¿no? O sea, cómo tú traes un bagaje biológico y ese bagaje biológico, bueno, pues no te define, pero te predispone hacia ejercer existir en el mundo. Es decir, ¿cómo existes en el mundo? Pues con nuestros atributos corporales. Es decir, yo existo en el mundo como una persona de talla pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi constitución biológica y aunque yo decida ser una persona alta, bueno, pues mi constitución biológica me dice que estoy circundada a esta realidad del cuerpo. Y esto tendría que ver más bien, lo que trae el bagaje biológico es el sexo, es decir, yo nazco siendo sexo femenino o sexo masculino. Ese es el bagaje biológico y esa es la manera como biológicamente estoy en el mundo. Me gustaría saber su opinión en el sentido de cómo cree que puede afectar a una persona el simple hecho de que la sociedad te imponga por la mera presencia de ciertos genitales en específico un modus vivendi casi. ¿Cómo puede afectar esto a una persona? Pues yo creo que como cualquier imposición, pues puede resultar incómoda, ¿no? O sea, como ahorita tú estás haciendo mención, Pablo, de un concepto que tiene que ver pues con el cisgénero, es decir, cuando esa identidad que tú estás asumiendo coincide con el sexo biológico, pues entonces tú te sientes, digámoslo así, identificado y finalmente creo que tiene poco tiempo que reflexionamos sobre esos temas. Es decir, anteriormente, y mira que anteriormente mi generación, tampoco es que sea yo una anciana, pero en mi generación no te lo cuestionabas. Es decir, no te cuestionabas porque la sociedad te asimilaba de esa manera. Y creo que debemos de entender que esta exposición que tenemos en las redes sociales nos permite saber que hay otros mundos, que hay otras realidades y que aun cuando siempre lo hayamos sabido, lo vemos, ¿no? Entonces yo me entero mucho más rápido de estos procesos y la aceleración, digámoslo así, de los tiempos tiene que ver con la exposición y la voz que le podemos dar a alguien a través de las redes. Y no es que antes esto no existiera, pero estas personas quizás se sentían como súper diferentes, ¿no? Y de pronto compramos esta idea de que todos somos muy distintos, cuando en realidad vuelvo a mi tema de origen, ¿no? A mi formación, pues para mí los cerebros son súper similares, es decir, los cerebros y las funciones, la verdad es que hay mucha controversia sobre si realmente hay una diferencia de género en el cerebro, ¿no? Finalmente somos personas, somos humanos, y si le pones la perspectiva de género, entonces sabes que hay una realidad que va más allá del tema biológico, que tienes que permearlo por lo social, por lo político y por el bienestar de los individuos. Es decir, que si yo me siento bien con el género con el que nací, me identifico con aquello y la sociedad me recibe bien, maravilloso. Pero si yo no me siento bien con el género, con el sexo, perdón, que me ha asignado la biología, yo tendría la misma libertad para poder, pues, expresarme, construir mi personalidad y todo lo demás. Entonces, ¿cómo influye el cuerpo? Pues el cuerpo para muchos se puede llegar a sentir como una cárcel, como una prisión, como algo que no te permite desarrollar todo tu potencial. Y eso al final del día tiene que ver con un sufrimiento humano. Y ese sufrimiento humano pues es el que tendríamos que evitar. Es decir, el bienestar de una sociedad tiene que ver con el bienestar de los individuos. Es decir, de pronto pensamos que la sociedad es como un constructo así lejano, pero la verdad es que la sociedad la formamos los individuos y los individuos deben de estar o tienen el derecho a estar cómodos
en su lugar en el mundo y ejercer su lugar en el mundo, tomar su lugar en el mundo con el cual ellos se sientan cómodos y no por imposición. Entonces, yo creo que tendríamos que estar atentos a estas reflexiones, es decir, abiertos, ¿no? Como abrir nuestra mente y a lo mejor identificar, escuchar estas voces de decir, ¿qué crees? Que no nada más hay azul y rosa, ¿no? Que hay un montón de colores o que hay un montón de cuerpos, ¿no? O hay un montón de manifestaciones corporales y además estas manifestaciones corporales psicológicas, porque a mí igualmente me parece invasivo que la sociedad nos exija ser flacas, ¿no? O flacos, o que la sociedad nos critique por estar, digo, hay un tema de salud con la obesidad, pero bueno, que alguien llegue, ¿no? La tía y te diga, ay, qué bien estás, pero mira cómo has enflacado, o como que te veo repuestito, o sea, esa es para mí la misma incomodidad, bueno, en perspectiva, ¿no? Dando las dimensiones de alguien que te está imponiendo un modelo corporal. Entonces, esto como que nos genera una reflexión de decir, así como no aceptamos un estereotipo del cuerpo por época, no tendríamos por qué aceptar un estereotipo tampoco de género solamente porque está mandado. Creo que tendríamos que ir a preguntar a esos individuos, ¿no? A ver cómo se sienten. Y estas voces son las que hemos estado escuchando. Entonces, no sé si te contesto, pero me parece que como toda imposición, pues no nos queda cómodo. Y a veces ni siquiera había la oportunidad de reflexionar si estábamos cómodos o no. Simplemente lo dabas por sentado, al igual que dabas por sentado que la mujer tiene que casarse y tener hijos. Y bueno, en el momento en que nos preguntan decimos no. Entonces, por ahí va, ¿no? Como cualquier imposición. Pues bastante informativo, la verdad es que yo tenía bastante dudas acerca de ese tema, sobre todo era una de las cosas que estaba aprovechando ahorita para estudiar y me parece muy interesante lo que pone acerca de las imposiciones, ya que ciertamente siento, al menos en mi opinión personal, que es una de las principales causas por las cuales surge la disforia en una persona y es como después se desencadena lo que usted comenta, ¿no? Que uno mismo siente el cuerpo como una cárcel. No me gusta mi cuerpo, no me gusta el género al que pertenezco. Me gustaría, no sé si usted podría explicar qué es la disforia, si la disforia está ligada con las vivencias trans o es exclusiva de la gente transgénero, porque me parece un tema bastante interesante. Sí, bueno, mira, te cuento lo que sé. La disforia de género como tal es esta sensación de incomodidad justo de la que hablábamos, ¿no? Que se puede traducir en una angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Es decir, cuando tu biología no coincide con tu psicología y entonces hay una sensación no solamente de malestar, sino de angustia. Y esta sensación de angustia, como decía en un momento, se traduce en un sufrimiento humano. Y entonces el sufrimiento humano que pues se estudia por parte de la psicología, por parte de la psiquiatría, pero también por otras áreas, por otras disciplinas. Y ahí pasamos ya al plano de la subjetividad. Y déjenme decirles que en el plano de lo subjetivo, pues están todas estas ciencias sociales, todas estas ciencias psicológicas, individuales, que estudian, digámoslo así, o tienen una aproximación a la mente, al sufrimiento, pero con una connotación altamente subjetiva. Es decir, para muchas personas, chicos, es difícil entender que las cosas o que el mundo están sujetos a una subjetividad. A ver, no podemos siempre, como decía, basarnos en la idea de que o estamos de un lado o estamos de otro, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones lo que sucede es lo que usted comentaba, el desconocimiento o la falta de flexibilidad de siquiera no tanto aceptar, sino asimilar nuevas perspectivas, pues se debe más a algo que, como lo comentaba usted, ¿no? Para usar su término, propiedades cognitivas, ¿no? Y creo que nadie tiene la culpa de haber crecido a lo mejor en una familia o en una cultura en la que, pues, por la forma de educarse es inflexible, ¿no? Lo que a uno le enseñan va a ser muy difícil que cambie. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, sobre todo si queremos generar más tolerancia, ¿no? Tener muy en cuenta que el estar en desacuerdo no siempre significa intolerancia, que puede partir de un... bueno, a ver si me equivoco en algo aquí, a usted
me corrige, ¿no? Pero que puede partir, ¿no? de pues, la forma de educarse, la forma cognitiva, ¿no? Mis propiedades cognitivas son inflexibles por cómo fui educado, por mi contexto, ¿no? Y por eso es muy importante generar estrategias flexibles, ¿no? Para generar concientización, que tomen en cuenta que va a haber personas con las que va a ser muy difícil hacerles cambiar de opinión, y porque sea difícil no necesariamente son intolerantes o son malas personas, simplemente así es como son, ¿no? Eso no significa que vayamos a aceptarnos su intolerancia, pero también nosotros como abanderados quizá, ¿no? del movimiento de identidad de género, también tenemos que ser tolerantes, tenemos que entender pues cuál es la causa del problema, ¿no? Que no siempre es la intolerancia, y tener presentes estos datos que, como comentaba usted, ayuda muchísimo. Y hablando de complejidad, ¿no? Porque esto hace muy complejo el tema, creo que Sergio tenía una pregunta muy, muy interesante sobre la complejidad de ese tema. Justamente Ángel tenía una pregunta muy interesante que te estaba mencionando antes de que iniciara el show. Es algo que yo llevo desde hace ratito con bastante controversia, y la verdad es que yo siento que la doctora es la persona indicada para contestarnos esta pregunta. No sé qué tan informada esté al respecto de esta pelea o debate que se encuentra acerca de la plasticidad del cerebro, ¿no? Donde se dice que a lo mejor sí un hombre gay y un hombre heterosexual, aunque tengan diferentes roles en la sociedad, a los dos identificarse como hombres, tiene una plasticidad cerebral muy parecida. Sin embargo, se han hecho estudios donde se ve que las mujeres trans, aunque sean de sexo masculino, tienen una plasticidad muy diferente y más parecida a lo que es una mujer cisgénero. Sin embargo, también hay otras posturas que dicen que eso realmente sería lo que se le conoce como neurosexismo. Me gustaría saber su opinión, los conocimientos que tengan respecto del tema. Pues mira, justo te decía hace un momento sobre estas diferencias de género partiendo del cerebro, ¿no? Yo lo que digo es que el cerebro es un órgano del cuerpo, y que este órgano del cuerpo, nosotros tenemos un modelo, es decir, en nuestro modelo, nuestro cerebro no es un músculo, ¿no? No es algo que puedes ejercitar y que la psicología, digámoslo así, la subjetividad, no es un tema de la subjetividad de la psique, sino el cerebro realmente es el resultado, es parte del modelo del funcionamiento corporal, ¿no? Como lo son los pulmones, como lo es el corazón. Y entonces, desde el cerebro, o sea, los hombres y las mujeres puede que tengamos un corazón de diferente tamaño, sí, pero va en proporción, pues, al tamaño a nuestro peso, a nuestra talla y demás. En el caso del cerebro, efectivamente, bueno, anatómicamente hay diferencias entre los cerebros, pero mínimas. Es decir, la funcionalidad del cerebro, fíjate qué interesante es esto, pero todos los que estuvimos en un vientre materno, porque también habrá quien no lo haya estado, ¿no? Ya estamos en esta era en donde puede ser que no hayas estado en un vientre materno, puede ser que haya sido concebido de otra manera, científicamente en el laboratorio y demás. Pero vamos a pensar, todos los que estuvimos en un vientre materno estuvimos bajo los efectos de los estrógenos. Y es un caso bien interesante, un tema bien interesante, que seas hombre o seas mujer, muy temprano en el útero, todos tuvimos cerebros femeninos. Es decir, todos estuvimos bajo las influencias de los estrógenos de nuestra madre, en lo que generamos nuestras propias gónadas y empezamos a secretar nuestras propias hormonas. Es decir, nuestro cerebro se va a diferenciar resultado de las hormonas de nuestras gónadas femeninas o masculinas. ¿Y eso de qué nos va a qué significa en términos concretos? Bueno, significa que el cuerpo evolucionará de una manera distinta. Pero ¿qué pasa con la psique? La psique realmente se va a construir a partir de la experiencia con el mundo, con el amor, con lo que reciba del mundo, ¿sí? Los niños que están en una pobreza extrema van a tener déficits, ¿sí? Van a tener déficits cognitivos, corporales, afectivos, es decir, no es que las experiencias no influyan y que ya vienes predeterminado, o sea, tú no vienes predeterminado, tú vienes de alguna manera dotado de una biología que se va a adaptar al medio ambiente en el que estás. Entonces, el tema de la plasticidad cerebral, ¿qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral son factores neurotróficos que tenemos en el cerebro
y que están ahí por si nosotros sufrimos una lesión. Es decir, si yo tengo un sufrimiento o si yo le llamo un insulto, ¿no? En el cerebro, en el sistema nervioso, si yo tengo una negligencia, si yo tengo un déficit metabólico que hace que mi cerebro deje de funcionar como una parte del cuerpo, ¿sí? Ojo, no estoy metiendo la psicología aquí. Este cuerpo, este cerebro está teniendo un déficit y entonces los factores neurotróficos van a ayudar a que se dé una plasticidad cerebral, como es el caso de las demencias, por ejemplo. Si tú tienes una demencia y entonces estás teniendo una enfermedad degenerativa en tu cerebro, bueno, la plasticidad cerebral que hayas acumulado porque tocaste un instrumento, porque hiciste un doctorado, porque leíste un montón de libros, porque anduviste en bicicleta, porque tienes muy buen nivel de lenguaje, bueno, la plasticidad va a ir a compensar esa lesión. El género no es una lesión, el género no es una patología, ya dejamos ese concepto atrás, en donde, digo, perdónenme el término, ¿no? En la comunidad, pero cuando yo estudié, teníamos perversiones sexuales. Fíjate, no, nada más, ¿no? Lo que ahora son preferencias se llamaban perversiones sexuales. Y eso significaba que esa persona estaba, ¿no? Que la psicología lo tachaba de una patología, estaba enfermo, etc. Ahora se llaman preferencias. ¿Sí? Hemos entendido al cabo de 30 años, fíjate, no son 100, no son 200, al cabo de 30 años hemos entendido que no es patológico, ¿sí? Y quien siga pensando que están enfermos, que tienen un problema hormonal, que tienen un déficit, que tienen un trastorno, habrá que informarnos de los descubrimientos que nos da la evidencia científica, ¿sí? No hay una enfermedad en ejercer una identidad. No hay una enfermedad en ejercer Ahora, tienes que tener claro cuáles son esos motivos. Y el tema de la plasticidad cerebral me parece que ya queda un poco manifiesto que van a demostrar los estudios. Fíjate que en ciencia pasa mucho, en neurociencias, que se hacen estudios con cierto sesgo porque se investiga cierta comunidad, pero luego replicas ese mismo experimento y pues no te sale igual y te salen evidencias en contra y evidencias a favor, y entonces sacar conclusiones a partir de estos estudios, no sé, habría que ver el estudio, a ver cómo está hecho, a ver las metodologías. Yo no dudo de los hallazgos, dudo de la metodología y de la conclusión, sí, porque tú no puedes a partir de un estudio o de 10 estudios o de 100 estudios hacer una generalización, depende de ver cómo está hecho ese estudio. La plasticidad cerebral está ahí para cuando hay una lesión, ¿sí? Cuando hay un déficit metabólico del cerebro. ¿Y qué es lo que el cerebro requiere para funcionar? Azúcar, oxígeno, neurotransmisores y bueno, hormonas, ¿no? Que podrían estar ahí jugando y que entonces podría haber una compensación de plasticidad cerebral. Pero vuelvo al tema de origen. No tenemos que pasarlo por el género, porque el género es una construcción social, no biológica. Qué interesante, tan interesante todo lo que nos está mencionando en este momento. La duda de Sergio, pues más que nada interesante, y a mí me encanta, bueno, retomar algo que también había mencionado, que en el sentido de que cómo vemos a veces que los estereotipos de género, y en términos de, bueno, para los que les guste y sean fan de Judith Butler como yo, básicamente vemos que los estereotipos de género vienen a ser el mejor guión de obra de teatro que lo tenemos aprendido desde que nacimos, porque nunca nos paramos a cuestionar qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, o incluso cuando ni siquiera visualizamos esta dicotomía muy típica de aquí de Occidente, decir que todo es blanco y negro, decir que todas las cosas son de una forma o de la otra, pero luego no tomamos en cuenta las personas intersexuales para decir, ok, y las personas intersexuales que no pertenecen sexualmente o pertenecen a ninguna, ni a hombre ni a mujer, o pertenecen a las dos por una ambigüedad genital, ¿qué estamos viendo? No se les toma dentro de estos estereotipos de género. ¿Por qué?
porque pues van fuera de la norma de lo que es normal, entre comillas, y se les considera pues fuera como de este espacio de la sociedad. Pero yo lo que estoy tratando de entender, y yo me incluyo en las personas que pues, o sea, sí, tal vez me considere por efectos prácticos como masculino, género masculino, pero hay cosas del género femenino que a mí, yo me siento identificado y las hago parte de lo que soy yo, de lo que soy Pablo. Y por eso siempre he dicho, pues mi género es Pablo, no es una etiqueta como tal, simplemente soy yo a mi manera. Entonces, lo que yo le quiero preguntar, y es en el sentido un poco sobre pues, su campo, que viene a ser la neuropsicología. Hasta hace tiempo todavía existía el trastorno de la disforia de género, e incluso en Minnesota, en Estados Unidos y en algunos países del mundo todavía se sigue considerando el diagnóstico de la disforia de género como necesario para poder realizar la operación que te permita cambiar tus genitales. Y incluso me daba mucha risa porque aquí tengo las mismas preguntas que se hacían en 2010, y las preguntas para diagnosticar el trastorno de disforia de género es: ¿te gustan las revistas de mecánica? ¿Te gustaría ser florista? ¿Te gustan las novelas de amor? ¿Te gustan los deportes bruscos? ¿Qué estamos viendo? En realidad, para que tú puedas ser considerado, vaya, las personas en congénero en tránsito vinieron a revolucionar y a que nos cuestionáramos estos estereotipos de género, pero ¿qué nos dice el discurso médico? Hay que perpetuar estos estereotipos de género para que tú puedas sentirte cómodo con tu propio cuerpo. ¿Cómo arregla una operación corporal un trastorno mental? Es lo que yo le quiero preguntar. Gracias, Pablo. Pues me gustaría retomar el punto, ¿no? Que cuando hablamos del tema del sexo biológico, estamos hablando de este sistema corporal en donde el cerebro participa y hace todas estas manifestaciones de las que hemos estado hablando, y que el tema del género hemos dejado claro que va más por una construcción social y como un resultado de la subjetividad y de la psique, que puede ser binario, trinario o de diferentes maneras, ¿no? Entonces, de pronto me parece como si estuviéramos poniendo las cosas en la misma ecuación. Un arreglo, y ahí yo no lo sé porque hay cosas que por supuesto no sé un montón. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto es sobre la necesidad que puede tener la psique, ¿sí? O sea, ¿qué necesidad tiene la psique de afianzar la identidad con la expresión corporal? ¿Sí? El cuerpo como tal no tiene esa necesidad, ¿sí? O sea, el cuerpo como tal funciona bien, muy probablemente esté funcionando cognitivamente. Es decir, si tú haces una evaluación de funcionamiento cerebral, ¿no? O del estado cerebral biológico de esta persona que a lo mejor no está conforme con su género, seguramente su cerebro podría estar funcional, excepto en un apartado que es el estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo el afecto, que es universal, podría estar sufriendo, padeciendo los estragos de esta inconformidad, ¿no? De esta inconformidad, de esta poca alegría, de este poco bienestar, vamos a decir, ¿sí? Como este estado de inquietud, de ansiedad, de incluso depresión. Y esta depresión, pues tendríamos que aceptar que es un déficit, que aunque a lo mejor muchos psicoanalistas y otros psicólogos no estén de acuerdo, pero desde el punto de vista neurocientífico, pues es un déficit en neurotransmisores, en ciertas circunstancias. Yo no digo que sea la causa el cuerpo, la causa puede ser la mente. Sin embargo, hay una estrecha relación entre el cuerpo y la mente. Entonces, yo quisiera dejar claro que la psique es la que tiene la necesidad de homologar para que su estado afectivo sea pleno. Es la psique la que le pide la operación al cuerpo, ¿sí? O sea, exceptuando el caso en el que hablabas, en donde tenemos los dos géneros, ¿no? Una persona que puede tener genitales masculinos y femeninos en un mismo cuerpo, pero que ese sí es una necesidad del cuerpo,
si vemos la diferencia, cómo hay necesidades del cuerpo y necesidades de la mente. Y yo creo que esas preguntas súper absurdas de si me gusta la mecánica y si no, y mira, yo soy una mujer bien estereotipada en términos, y ahora me asumo como una mujer estereotipada por decisión, es decir, a mí nadie me lo impuso, ¿no? A mí probablemente de chica me lo impusieron y me encantó, pero podría no encantarme. Entonces, a lo que voy es, yo tengo mis estereotipos y mi psicología es la que me exige los tacones. Mi cuerpo no, mi cuerpo dice, por favor no te pongas tacones, pero los tacones, el pelo, o sea, toda la coquetería no es una exigencia del cuerpo, ¿sí? Es una exigencia de la psicología. Y en este caso más profundo que mencionas, en donde las personas tienen la necesidad de cambiar de género y de hacerse esa operación, yo siempre respetaré lo que esa psicología demande para su bienestar, pero sí me gusta anteponer el decir, es una decisión de la psique que vas a afectar el cuerpo y que después el cuerpo va a afectar la mente. Para bien, esperemos, pero no siempre necesariamente va a ser para bien. Es decir, si no tienes un acompañamiento, pudiera ser que de repente, digo, como a las mujeres de pronto les pasa, cuando tienen esta depresión postparto porque han perdido algo, y hay como un duelo. Y para muchas personas, aun cuando es un anhelo, por ejemplo, cambiar de sexo, a veces esa implicación puede representar en cierta medida un duelo. Y todos estos caminos que no sabemos cómo va a tomar la psique de esa persona es que necesitan un acompañamiento. No porque estén trastornados, no porque estén mal o equivocados, sino porque es un proceso súper fuerte para el cuerpo, incluso agresivo, como cualquier cirugía, ¿sí? Entonces, si tú vas al dentista, es una agresión al cuerpo, aunque sea por tu bien. Entonces, sí es importante como decir, definitivamente lo que estamos buscando está ligado, o esto que planteas está ligado a un presupuesto. En Estados Unidos, la decisión va ligada a un presupuesto, es un tema económico, ¿no? El si te lo autorizan o no te lo autorizan, es más un tema económico y no está de por medio el bienestar. Hay un montón de caminos, ¿no? que te van a llevar a responder de una u otra manera, en donde además las personas responden lo que quiere escuchar el doctor, ¿no? El doctor psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que estás buscando. Entonces, te fijas cómo es más en el plano de la subjetividad. O sea, si a mí me preguntas, habría que responder a la necesidad. Yo conozco a algunas personas que durante mucho tiempo anhelaron el cambio corporal, pero que en el momento en que se los autorizan y que ya lo pueden lograr, han estado acompañados y reflexionan si es una necesidad de la psique. Si todavía es una necesidad de la psique para el bienestar, pues adelante. Para mí eso sería como lo que realmente importa, porque hemos estado hablando del sufrimiento humano y hemos estado hablando de la construcción social, que a veces es súper limitante, pero también hay discriminación. Y disculpen si me veo bien fresa, pero vi esta serie que se llama Pose, ¿no? En donde justo plantea estos temas, que yo encantada con un montón de personajes y tal, y yo no sé qué tan romantizados están, seguramente lo están, pero finalmente hay un tema de presupuesto, es un tema de inequidad, ¿no? En términos generales. No sé si te contesté, Pablo, pero realmente me parece que estos criterios estandarizados para decir que si lee revistas masculinas, entonces sí le autorizan y si no, no. ¿Te fijas qué absurdo resulta? O sea, la verdad, no me parece que estén tomando en cuenta a las personas, ¿no? No, es un proceso psicológico, tienes que acoplar el cuerpo a la mente. Bien interesante, doctora, y la verdad es que, bueno, es que yo aquí durante todo el podcast prácticamente he estado tomando nota de todo, me parece bastante... Siento que he estado aprendiendo bastante. Me parece bien interesante cómo usted misma lo comenta, ¿no? O sea, realmente no siempre hay o sea, el cuerpo es el que necesita, sino más bien que la sociedad primero, al tú nacer de cierto sexo, te impone algo, ciertas reglas que seguir, y no se cumplen las reglas porque a ti no te gusta hacer de esa manera. Entonces, cuando empieza a salir esta disforia, ¿no? De uno mismo,
Y ves bien difícil porque esta misma sociedad te dice, ok, ¿sabes qué? Está bien de que tienes disforia y tienes la libertad, ¿no? De cambiarte, vas a ser discriminado toda tu vida, pero eso es tuyo. Pero ahora te encasillan en los otros estereotipos, ¿no? En los otros del género opuesto. Entonces, donde viene toda esta también disforia que te causa no solamente el ver estar en el cuerpo en el que tú no quisiste estar, sino que ahora tienes que cumplir ciertas expectativas para que la gente y la sociedad en general te llegue a aceptar como tú quieres ser. Y es donde te llegan todas las operaciones estéticas, todas las hormonas que tú tienes que aprobar, te tienes que hacer un gasto enorme, y yo me imagino que debe haber bastantes como contraproducentes, ¿no? De la toma de hormonas diaria, de todas estas operaciones irreversibles como lo son, por ejemplo, la vaginoplastía, que son muy fuertes, muy caras y con un tiempo de recuperación larguísimo, aparte de sin tomar en cuenta todo el olor, ¿no? Me parece muy interesante lo que comenta y me parece que siento que también todo esto, como usted también nos dice y nos invitó hace un momento, no hay que verlo todo expresamente como por el género, realmente es como toda la sociedad en general respecto a lo que es ser un hombre, a lo que es ser una mujer, a lo que es ser por tu edad. Me causa bastante esperanza que cuando usted dice, como usted dice, cuando usted estudió, se veía como una enfermedad a día de hoy, si bien sigue siendo, habiendo discriminación, pues ya no se ve como tal, pues me da esperanza de que próximamente pues se vaya haciendo más descubrimientos, y aunque todavía hay cosas que aprender, siento que cada vez estamos más cerca de la respuesta y más cerca como de complementarnos todos como sociedad. Me gustaría, doctora, y me parecería muy interesante si tiene como algunas palabras, algunas recomendaciones hacia nuestros espectadores, hasta nuestros radioescuchas, que quiera hacerles acerca no solamente de lo que es pues la comunidad en general, sino cómo llevar a cabo en caso de que no estés como emparentado con este tipo de situaciones, porque yo me imagino, y lo vivo por experiencia propia, que cuando tú no vives algo en tus propios zapatos, realmente o no te interesa, y si es que medio te interesa, realmente nunca lo vas a llegar a entender. No vas a llegar a entender, por ejemplo, por otros ejemplos, si tienes un hermano con autismo, lo que es vivir con alguien autista. Realmente no te interesa, a lo mejor dices, ok, pobrecito, pero no te interesa realmente aprender cómo es que esta gente funciona o cómo integrar la sociedad. Entonces sí me parecería muy interesante algo que tenga que decirle a nuestros espectadores. Bueno, pues la verdad es que si tuviera que decir a lo mejor 3 cosas para llevarnos a reflexión, más que un consejo o recomendación, yo les daría como 3 cosas sobre las cuales hay que, como 3 takeaway para reflexionar. Y el primero de ellos sería decir que hay que hacer siempre esta distinción entre género y sexo, que no son equivalentes y que no los podemos usar indistintamente. Y que bueno, ahora sabemos que no solamente son distintos, sino que además hay una participación de la educación, de la sociedad, de tus experiencias que van a ir construyendo tu identidad. Y por identidad me refiero también a la identidad de género, es decir, que no filtremos, que esa sería la segunda cosa. No hay que filtrarlo todo por el género. Somos personas conscientes, ¿no? Somos personas conscientes con inquietudes por ser una sociedad mejor. Y en esa construcción todos somos personas en construcción. Yo no puedo ser la misma, ¿no? Como a la edad, en la etapa en la que estoy, no puedo querer las mismas cosas que quería cuando tenía la edad de ustedes. Y no quiero las mismas probablemente que voy a tener cuando tenga la edad de mis padres. Entonces, tenemos que saber que es transitorio, es decir, no es blanco o negro para siempre. Hay cosas que no son reversibles y esa quizás sería la tercera reflexión. Hay cosas que no son reversibles y que por más que anheles algo en este momento, quisiera como abrir la mente a decir, puede que en un momento me sienta distinto. Si tienes desesperanza, te diría, esto también va a pasar y vas a salir adelante siempre y cuando reconozcas que hay cosas que debes hacer por ti. Si estás súper optimista y anhelas hacer un cambio radical con tu cuerpo, adelante. Solamente considera que estos cambios pueden ser irreversibles y que al final del día necesitas un acompañamiento psicológico, no porque estés mal, sino porque es importante que esta decisión lo tomes
siempre dos cabezas piensan más que una, es decir, entre más experiencia te pueda transmitir un experto en este campo, lo mejor. Y no solamente es un acompañamiento personal, sino también familiar y también comunitario, porque no siempre estamos listos y a veces escandalizo cuando digo es que a veces la sociedad no está lista. No tenemos que escandalizarnos por saber que la sociedad no está lista, porque si yo doy por hecho que tiene que estar, entonces hago un prejuicio al revés, ¿no? Como decía hace rato Ángel, empiezo a generar prejuicios hacia los que no están abiertos, a los que no han tenido mi camino, pero tengo que entender que, bueno, todos lidiamos con estereotipos. Entonces creo que con eso me daría por contenta de decir, creo que estas reflexiones no hay respuestas absolutas, se siguen avanzando y se sigue viendo evidencias a favor y en contra, por ejemplo, de las operaciones, a favor y en contra de las adopciones de un solo género. Yo insisto en decir, no tenemos que quitarlo todo por el género, sí reconocerlo y respetarlo, incluir tu perspectiva de género, ponerte en los zapatos del otro, como decía Sergio, y no porque no haya un caso o una situación cercana a ti, quiere decir que no existe. Siempre hay muchas cosas que no conocemos y no por eso vamos a decir que no existe, ¿no? En la época de piedra, pues la gente pensaba que si no era de piedra, entonces no podían construir casas o no podían construir naves, ¿no? Y los paradigmas se mueven gracias a la ciencia. Los paradigmas se van moviendo y si estamos en una universidad, pues a lo que le apostamos es a cambiar para. Totalmente de acuerdo y la verdad es que me encantó, o sea, no creo que pueda decir otra cosa más que concuerdo totalmente y esas mismas recomendaciones yo creo que también las tomaría en cuenta porque siempre creo que hay puntos de mejora, ¿no? A ver, a conclusión también se puede comentar, ¿no? Que claro, como dice, hay que romper paradigmas, hay que romper esquemas de género. Y yo también invito a la audiencia a, si bien en una carrera, por ejemplo, no estamos obligados a ayudar al otro, tampoco hay necesidad de meterle el pie, ¿no? Claramente, si yo no estoy de acuerdo con otra persona, no hay necesidad de apoyarla o fingir emoción o fingir apoyo imaginario que no existe. Sin embargo, también tengo que entender que así como ni los expertos saben todo, ¿yo qué voy a saber? Entonces, realmente no hay que tener como prejuicios hacia las demás personas o simplemente yo, por mi manera de pensar, catalogar a las personas en diferentes etiquetas para así yo quererlas entender y a partir de eso rechazarlas, ¿no? Dependiendo de... Entonces, pues sí, invito a la audiencia a ser más tolerantes, invito a la audiencia a, pues más que nada, tratar de parar de juzgar y ser consciente, ¿no? De que mientras tú hagas algo que no te afecte a ti ni afecte a terceros, entonces realmente no creo que haya ningún problema, ¿no? Y lo mismo con la gente que te rodea. Si bien todos, como dice Sergio, hay que tener tolerancia, claro, y todos tenemos una libertad de expresión que está más que obvio que termina cuando empieza la del otro, hay que dejar algo en claro y es para absolutamente todos que pues emitan opiniones en torno a este tema, que si bien sí hay que ser tolerantes y como dice Sergio, no hay necesidad de meterle el pie. Hay algo que les quiero pues implorar. Cada vez que se trate de emitir una opinión en torno a las personas, a cualquier persona, hay que recordar que si una opinión niega derechos humanos, derechos constitucionales, como el libre desarrollo de la familia, el libre desarrollo psicosexual o simplemente el libre desarrollo de tu persona, si cualquier opinión niega derechos humanos a otras personas, pues deja de ser una opinión y legalmente se convierte en una discriminación. Así que hay que tener siempre esto en cuenta al momento de cuando nosotros emitimos una opinión, porque no todas las opiniones son opiniones. Comentando lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es un tema muy complejo por donde se le vea. Y esto nos habla mucho de la responsabilidad que todos tenemos de informarnos, ¿no? A veces podemos creer que dentro de todas las perspectivas que puede haber con respecto a cualquier tema, cuando creemos que estamos del bando, muy entre comillas, correcto, ya no hay necesidad de seguirnos informando, ¿no? Pero es muy importante, es para beneficio de todos seguirnos informando, ¿no? Y por ejemplo, creo que hoy, pues todos los que estamos aquí estamos súper a favor de las perspectivas de género que se manejan últimamente y aún así hoy sentimos que aprendimos muchísimo
¿no? Y eso habla mucho pues, el camino que todos, los que estamos a favor, los que están en contra, tenemos que por seguir. Hay mucho que aprender y no por creer que estamos del lado correcto de la historia, vamos a dejar de hacerlo. Eso es muy, muy importante. Y pues con eso terminamos el episodio de hoy. No olviden, si les gustó este capítulo tanto como a nosotros, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, como Cetis Tijuana, y pues claro, como Tu Espacio Podcast, donde también pueden comentarnos qué otros temas quieren que toquemos en futuros capítulos. Porque de nuevo, si a ustedes les interesa, seguramente a nosotros también. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido otro episodio de Tu Espacio Podcast, el podcast de estudiantes para estudiantes de Cetis Universidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cetis Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos y los temas que tienes que saber.